Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales. En el día de hoy vamos a ver distintas partes de esto que estábamos haciendo acerca de los circuitos secuenciales, y en este video en particular vamos a ver el biestable D y el biestable T, ambos importantes en el manejo de circuitos de tiempo. Vamos a ver. En principio vamos a analizar el biestable D y vamos a ver su lógica funcional. Biestable D el nombre del biestable viene del hecho de que transmite datos, data en inglés. Si transmite datos, entonces va a responder siempre o va a guardar en memoria el valor que tome la entrada D mientras que ésta esté habilitada, si es que tuviera habilitación. Vamos a ver la tabla de verdad reducida. Entonces acá vemos que si D toma el valor 0, el próximo valor de la salida es 0. Si toma el valor 1, el próximo valor de la salida es 1. Es decir, siempre se guarda el dato presente en el canal de entrada. Si extendemos esto a la tabla de verdad completa, lo que vamos a ver es que en cada caso siempre se impone el valor que tome la entrada D encima del valor que tenga guardado. Siempre se sobreescribe el valor de la memoria con el valor guardado o el valor que aparece en el canal de entrada D. Esto se logra con un circuito lógico como el que vemos aquí, a partir del ya conocido flip-flop o báscula RS, cualquiera de las dos, en este caso una báscula, por supuesto, una báscula RS que tiene en sus entradas R y S el valor del dato negado para R y como está para S. Eso hace lo siguiente. Vamos a analizarlo punto por punto para ver bien cómo es el funcionamiento. Vamos a poner, por ejemplo, un 0 en D. Ese 0 en D produce un 1 a la entrada de R y por supuesto lleva el mismo 0 a la entrada de S. Entonces la salida lo que va a ser resetearse, porque la R está en estado alto, la S en estado bajo, y eso hace que la salida quede en un 0 y que la salida negada por supuesto quede en un 1. Si ahora nosotros consideramos un 1 para el valor del canal de entrada, eso pone un 0 en la entrada R y un 1 en la entrada S. Esto hace que se establezca 1, ¿se acuerdan? Para R0 y S igual 1, quedaba en el valor de la salida el 1 set. Se seteaba en 1 y por supuesto la salida negada quedaba en 0. Así de fácil es el funcionamiento de esta báscula, en este caso tipo D. Guarda siempre en memoria lo que tenga presente el canal de entrada, ¿sí? Vamos a ver un oscilograma de funcionamiento. En nuestro caso recordamos la tabla reducida y vamos a ver qué pasa cuando en cada caso varía el canal de entrada, cómo sigue la salida del canal de entrada. No es nada difícil de ver. Fíjense, si D estaba en 0, Q está en 0. Al pasar a 1 y durante el tiempo que D se mantenga en 1, la salida se va a mantener en 1. Al pasar D ahora a 0 y durante todo ese tiempo se mantiene en 0, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos va a seguir permanentemente a la entrada del canal de datos, ¿sí? Digamos, es el típico uso de una memoria en este caso, ¿sí? La va a retener hasta que cambie de valor, va a quedar retenido. ¿Qué pasará si necesitamos hacer una báscula tipo D, pero ahora con habilitación activa alta, como siempre hacemos en general, porque es más fácil de pensar? Entonces la habilitación, que es esa columna H que ustedes ven a la extrema izquierda de la tabla, va a guardar en memoria lo que tiene, mientras que no esté habilitado el flip-flop se va a quedar con lo que tiene en memoria, y cuando la habilitación permite la escritura, se va a actualizar a 0 si es que el dato es 0 en el canal de entrada, y se va a actualizar a 1 si es que es 1 el canal de entrada con el flip-flop habilitado.
Entonces, en esta situación, lo que vamos a ver es el cronograma y cómo la habilitación funciona para producir estos cambios. Si arrancamos con todo en cero, por ejemplo, la habilitación en cero, el canal de entrada en cero, la salida de memoria en cero, lo que pasa es que cuando se habilita la escritura, podemos decir, del flip-flop, no hay nada todavía presente en el canal, entonces queda un cero y se conserva ese cero en la salida. En cambio, en un momento dado, el canal de entrada contiene un 1, la salida se actualiza inmediatamente a 1 y lo mantiene mientras que esté habilitado y al mismo tiempo el canal de habilitación quede en 1, pero después de eso, cuando el canal queda en 0, ahí va a volver a 0. Se deshabilita la función, entonces no importa lo que yo haga hasta la próxima habilitación, la memoria va a quedar guardada en 0. Acá en la barra azul esta, de nuevo habilité la posibilidad de sobreescribir la memoria, pero el canal de entrada contiene un 1 hasta que contiene un 0, perdón, con lo cual continúa en 0 esta salida hasta que se presenta un 1 en la entrada y después que termina la habilitación el 1 continúa, pero ya queda guardado y no importa cuándo se caiga este 1, la memoria mantiene un 1 hasta la próxima habilitación. En la próxima habilitación el D de datos tiene un 0, así que en esta habilitación la salida cae a 0. Sigue estando habilitada, no hay ninguna modificación en el canal de entrada, con lo cual una vez que deshabilité el canal, la salida queda conectada permanentemente en 0 y después, aunque cambie la entrada, ya queda un 0 hasta la próxima habilitación. Si la próxima habilitación encuentra el 1, ahí cambiará y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos para diseñar un biestable D con habilitación activa alta? Bueno, muy fácil. Como siempre tenemos que establecer una convención en este caso y también como siempre o parecido a lo que hacemos siempre, si la habilitación es igual a 1, el canal D' es igual al canal D, se hace transparente la habilitación hace transparente el canal. Si H es igual a 0, se interrumpe el canal de entrada y la memoria guarda el último valor que tenía tomado, tal como vimos en el cronograma. En el cronograma, en el anterior. Aquí tenemos entonces el caso de cómo se diseña el biestable D con puertas AND, y por supuesto D va negado hacia una de las puertas de entrada y directo hacia la otra de la báscula básica RS. Lo que es el circuito de habilitación lo tenemos marcado acá, se puede ver con facilidad. También podemos hacerlo con NAND, y también podemos ver el circuito de habilitación en la misma posición, en este caso cumpliendo la misma función, aunque cambia ligeramente la configuración. Fíjense que el circuito del lado derecho es todo con NAND, mientras que el circuito del lado izquierdo combina NOR con AND. ¿Se podría haber hecho con NOR? Sí, por supuesto, porque recuerden que las compuertas NOR son de uso universal, o sea que este negador que está puesto en forma vertical se podría haber reemplazado por una NOR, las compuertas AND también, pero bueno, complicaría innecesariamente la confección del circuito, no lo vamos a hacer ahora. Muy bien, seguimos con el flip-flop tipo D. Recuerden, la diferencia entre báscula y flip-flop es que el flip-flop es activado por flanco. En este caso, en el lado izquierdo vemos el flip-flop activado por el flanco de bajada, mientras que del lado derecho vemos el flip-flop activado por el flanco de subida. Tengo mal día hoy, con el flanco de subida del clock. El clock va tomando alternativamente los valores 1, 0, 1, 0. Cada vez que se produce un flanco creciente o decreciente, es habilitado el flip-flop correspondiente.
pero si se habilita siempre en el flanco ascendente, queda en el flanco ascendente y en el descendente también, porque eso es constructivo del flip-flop. Eso no se puede cambiar a voluntad, salvo algunos casos muy particulares. Vamos a recordar la tabla reducida, más reducida cada vez, y ahora vamos a hacer un repasito de cómo funciona el flip-flop con habilitación por flanco ascendente en un cronograma, en un crono, ¿sí? de cada una de las señales disponibles en la entrada y en la salida. Fíjense, el clock habilita cada vez que hay un flanco ascendente, que son los que están marcados en verde. ¿Qué pasa en cada situación? Bueno, vamos a ver, cuando se habilita el primer pulso, el dato es 0, la salida por lo tanto queda en 0 y no va a pasar más nada, porque no hay flanco ascendente presente. Es decir, por más que yo cambie los valores de la entrada o el clock tome otros valores, hasta el próximo flanco ascendente, que es este que vemos acá, no va a pasar nada. Ahora habilité la posibilidad del cambio, pero el canal de datos sigue en 0, entonces no pasa nada, la memoria continúa en 0. Si yo cambio de 0 a 1 el valor del dato, no se actualiza la memoria, queda en 0 porque se habilita solamente en el momento del flanco, nada más que en el momento del flanco. Entonces, aun cuando el flanco descendente, aun cuando el clock cambie de posición, no habilita a registrar el dato en la entrada. En este caso vamos a ver que el dato cambia entre medio, mientras el pulso de clock es 0, el dato cambia, la salida no registra este cambio, y para cuando se produce el próximo flanco ascendente, el dato volvió a tomar el valor 0, entonces la salida continúa en 0. Lo mismo ocurre en las posiciones sucesivas, hasta que en un momento el próximo flanco ascendente registra que el dato es 1, cambia la salida en el valor a 1, y en el próximo flanco ascendente ahora vuelve a cambiar a 0, así que queda un 0, y así sucesivamente. ¿Qué pasará si el flanco que habilita es el flanco descendente del clock? Bueno, en este caso y para la misma situación en general, vamos a ver, en general me refiero al clock y a la evolución del canal de datos, vamos a ver que la salida, el formato de la salida es distinto. ¿Por qué? Porque en cada situación no pasa nada hasta que el flanco es descendente, y entonces ahí se registra un 0. Lo mismo va a pasar hasta el próximo cambio de flanco de clock, cuando sea 0, cuando sea de 1 a 0 el flanco que registra el clock. Recién ahí voy a revisar la entrada y voy a ver que es 1, entonces ahí queda guardado ese 1, no importa lo que pase después, hasta el próximo flanco descendente, cuando se encuentra con que los datos son 0, el dato es 0, y entonces registra ese 0 en la memoria, y como después permanentemente se encuentra con un 0, la salida permanece en 0 constantemente. Vamos a ver de qué se trata el biestable T. Esto era todo con respecto al biestable D, un seguidor de datos, un guardador de datos, si ustedes quieren, una memoria en el más puro significado. ¿Qué es el biestable T? El nombre de T lo recibe de toggle en inglés, que quiere decir alternar, alterno, ¿sí? Toggle, toglear es alternar en nuestra lógica de electrónica. ¿Cuál es la lógica funcional de este biestable? Entonces, cada vez que cambia de 0 a 1 la entrada, cuando la entrada T cambia de 0 a 1, la salida se complementa. Pasa de Q a Q negado, de Q negado a Q, de Q a Q negado, y así sucesivamente. Esto da una tabla de verdad completa, la desarrollada por completo, en la cual se ve con más claridad que mientras T sea 0, se va a guardar en memoria lo que tenga guardado el flip-flop, y que lo va a complementar cada vez que cambia de 0 a 1.
Esto se va a poder hacer con un circuito lógico que es este, otra vez tomando como base la báscula RS. Esto va a ser una báscula T, donde podemos analizar el funcionamiento viendo que si ponemos en T un 0, fíjense que acá sí importa el estado de la salida, porque al estado de la salida lo voy a complementar y recién ahí voy a ver qué valor toma. No puedo saber qué valor toma, va a tomar siempre el complementario, pero depende en qué valor arranque la secuencia de togleo, va a ser el valor que va a tomar sucesivamente después la salida. Vamos a suponer en este caso que Q sea 0. Eso nos pone un 1 en Q negado. Recuerden que en este caso no hemos caído en esa indeterminación de R y S igual 1, 1, ¿sí? No caemos en esa indeterminación con estos biestables que estamos viendo porque lo evitan justamente. Y ahora vamos a ver cómo esos valores se trasladan a las compuertas de entrada, a las AND, esas que tengo en la entrada y que van a determinar, por ejemplo, 0 por 0 en la pata R va a determinar un 0, así que no va a haber un reseteo de la función, ¿sí? Como el 0 de la salida Q va a estar disponible en la NOR de entrada que se combina con la S va a tener un 1 de entrada de la AND por 0 que valía T, va a dar de salida 0, 0 más 0 negado me da un 1 y esta situación es estable hasta que cambie T, se queda así. ¿Sí? Porque la cuestión es ver qué valor toma T. Ahora vamos a hacer que T tome el valor 1. En este caso, seguimos digamos por el camino de los verdes. En este caso, el 1 se va a la compuerta AND que tiene un 0 y ahí no va a pasar nada, pero podemos ver abajo que si me queda 1 por 1, entonces S está recibiendo un 1. Ese es el set. Así que una combinación de 0 en R y 1 en S va a recibir como salida un 1 porque se va a setear a 1 y eso pondrá en la salida Q negada un 0. Esta situación se va a repetir otra vez, digamos, si vuelve a entrar un 0 guardará en memoria la situación actual, Q en 1, Q negado en 0, va a guardar en memoria eso y cuando T vuelva a tomar el valor 1 va a volver a alternar otra vez los valores de la salida. ¿Se entiende? Ese es el funcionamiento de este biestable T toggle, de este biestable que alterna los valores cada vez que T toma alternativamente un 0 a un 1, un 0 a un 1, un 0 a un 1, etcétera, etcétera. Veamos ahora el oscilograma de funcionamiento como hicimos con los otros biestables. Vamos a repasar entonces y a tener a la vista esta función y vamos a ver si arrancamos con T en 0 y con Q en 0, cómo funciona para las distintas, cómo responde el biestable para las distintas condiciones que presenta T. Entonces, en el primer caso, T venía con un 0, Q con un 0, T cambia de 0 a 1, entonces la salida cambia de 0 a 1, T vuelve a tomar el valor 0, pero la salida queda en 1. Siempre que T tome el valor 0, la función es memoria, ¿ven? De ahí de la tabla se puede ver, entonces queda con la memoria. Después vuelve a cambiar a 1 T, entonces la salida cae a 0 ahora porque estaba en 1. Si hubiera estado en 0, saltaba a 1, etcétera, etcétera. Ahora, cuando T vuelve a bajar de 1 a 0, no cambia porque es la función memoria, entonces la salida queda permanentemente en ese valor. Espera a la próxima levantada de T, cuando toma el valor 1, ahí la salida cambia a 1. Y mientras que T sea 0 va a permanecer esa salida hasta que T vuelve a tomar el valor 1 y así alternativamente funciona este flip-flop
esta báscula en este caso, cambiando cada vez que cambia de 0 a 1 el flip-flop, ir guardando en memoria mientras que se mantenga el 0. Ese es el funcionamiento básico. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de funcionamiento del biestable T? Bueno, lo podemos sacar, como siempre hacemos, de la tabla de verdad. Con la tabla de verdad hacemos el mapa K. Con la tabla de verdad hacemos el mapa K, muy elemental porque son dos variables nada más, pueden tomar los valores 0, 1, 0, 1 en columnas y filas, y entonces nos quedan dos unos ubicados en la diagonal, lo cual ya sabemos no se puede juntar con un lazo en común, pero sí se puede representar como una XOR, digamos, podría ser, que en este caso lo desarrollamos diciendo que el próximo estado de la salida es T por Q negado más T negado por Q. Es una XOR, como veíamos antes cuando vimos combinacionales. Pero lo escribimos así desarrollado para tener la posibilidad de ver la salida y la entrada combinadas para dar la próxima salida. ¿Cómo se haría la báscula con compuertas NOR? Bueno, queda muy sencillito. Es la báscula conocida, la RS que usamos siempre, con la T y las combinaciones que habíamos dicho de Q y Q negado volviendo a entrar en las compuertas de entrada, ¿sí? Entonces T produce los cambios de estado de la salida cada vez que alterna de 0 a 1 su valor, como vemos en la expresión de aplicación de la báscula. Muy bien, cuando tenemos para fabricarlo con compuertas NOR, queda esto que nosotros vemos, ¿sí? Esto que nosotros ya vimos. La expresión, la tabla desarrollada, y ahora para un JK, ¿sí? Ahora para un JK, la expresión desarrollada, vemos que se conjugan las funciones, digamos, J puede ser T y Q puede ser, y Q es la salida del JK común, y lo seguimos pensando en estas líneas de salida que fíjense que reflejan el comportamiento de T. Para la báscula con compuertas NOR, entonces queda como estaba, y ahora podemos ver cómo sigue con la misma tabla de reducida de entradas y salidas y la expresión de aplicación de la báscula. Podemos ver cómo hacerla con compuertas NAND. Fíjense, en este caso es pura con compuertas NAND. En el caso de las compuertas NOR no es pura porque es NOR con AND combinado. Por supuesto, como dijimos antes, siempre se puede hacer con NOR pura porque son compuertas universales, pero extendería el circuito de una manera importante y no hay necesidad de hacerlo, al menos por ahora. Si quisiéramos hacer una báscula T con habilitación activa alta, como siempre hacemos, recordamos cuál es la función. Entonces lo que hacemos es que para la báscula sin habilitar, memoriza, mantiene la memoria en un mismo valor y se dice que está inhabilitada la báscula. Para la báscula con valor 1, el flip-flop, la báscula, perdón, empieza a funcionar de manera alternada. Para cada cambio de 0 a 1 que se produce en T, se complementa Q y se memoriza alternativamente, como lo vimos antes. Para dejarlo más claro, vamos a ver en el cronograma, digamos, en este diagramita de tiempos, lo vamos a ver reflejado. Vamos a empezar con la habilitación en 0, con el valor de T en 0 y con el valor de la salida en 0, y vamos a ver qué pasa a lo largo de cada cambio que se produce. En la barra azul, ahí en principio lo que tenemos es que se habilita la posibilidad de cambio. Entonces, al momento del cambio de 0 a 1 de T, se produce un cambio efectivamente en la salida porque está habilitado.
Una vez que decae y baja a 0, sigue manteniendo la memoria, y como después se cierra la posibilidad de cambios, entonces la memoria queda con ese valor 1, ¿sí? Y aunque t puede quedar con cualquier valor acá en el medio, puede hacer lo que quiera, no va a pasar absolutamente nada hasta que no se habilite. Una vez que se habilite, ahí sí la báscula queda sensible a los cambios que se produzcan en t, pero por ahora t sigue en 0. Cuando cambia al valor 1, la salida se complementa, venía en un 1, entonces queda en un 0. Cuando se termina la habilitación, guarda ese 0 en la memoria, no importa lo que pase con t hasta la próxima posibilidad de habilitación, pero como t está en un 0, sigue guardando en memoria hasta el cambio que lo lleva a 1 de nuevo. En ese caso la memoria se complementa, el Q se complementa al valor 1 porque venía con un 0, sigue habilitado, cuando vuelve a 0 guarda en memoria, se deshabilita, sigue en 0, etcétera, etcétera, y no hay más cambio hasta la próxima transición a habilitado que tome un valor de 1 en t. Entonces ahí se produce un cambio, no es que toma 1 la salida, sino que se va complementando alternativamente, togleando hacia el próximo valor que va a ir adquiriendo de acuerdo a la variación de la habilitación y de t. Si tenemos esta báscula con habilitación activa alta, podemos convenir en que si h es igual a 1, t' y t son iguales, la condición de transparencia, y si es 0 queda deshabilitado y entonces se produce la condición de memoria. Eso se ve reflejado en este funcionamiento, tanto en el diseño con compuertas NOR como en el diseño con compuertas NAND, y se ve claramente el circuito de habilitación ahí marcado en rojo y acá marcado en rojo, que coincide en ambos diseños para funcionar como flip-flop con habilitación por flanco, ¿sí? Entonces este flip-flop habilitado por flanco tiene las dos posibilidades que siempre decimos: ser habilitado por flanco ascendente o por flanco descendente. En el caso del flanco ascendente podemos revisar cuál es su funcionamiento. Recuerden que las líneas remarcadas en el oscilograma de clock, ¿sí? Las líneas remarcadas en el oscilograma de clock van a ser las que van a marcar la posibilidad de que exista algún cambio. Si no es ahí, no va a existir cambio en ninguno. Entonces todo arranca en 0 hasta el primer flanco, pero t en ese flanco tenía un valor 0, así que no pasa nada. Después, por más que t tome el valor 1 y después el valor 0, no pasa nada porque no estamos en el flanco ascendente, y solamente se va a producir algún tipo de cambio en la salida en el flanco en el cual se encuentren con t en el valor 1, y ahí entonces va a cambiar la salida. Pero si el próximo flanco, como pasa acá, encuentra a t en un valor 0, la salida conserva su valor hasta el próximo cambio, donde el valor, digamos, al producirse el flanco ascendente y encontrarse con que t es igual a 1, la salida toglea nuevamente de 1 a 0. ¿Está? Es muy sencillo. Para el caso del flip-flop activado por el flanco descendente, en este caso el flanco remarcado es el del lado derecho del oscilograma de clock, y lo que vamos a ver es algo similar, aunque la salida queda diferente. Fíjense que el formato de la salida es distinta porque se producen condiciones diferentes en cada caso. Por ejemplo, en el próximo flanco, en este flanco, que es el flanco descendente, se encuentra a t igual 1, a t en el valor 1, por lo cual la salida cambia de 0 a 1 y ahí permanece. Como los próximos flancos descendentes siempre encuentran a t en el valor 0, no va a cambiar la salida y va a permanecer así hasta que
justo esté en un valor 1 en el momento de un flanco descendente. Entonces es fácil ver cuáles son los cambios que se producen en cada caso. Muy bien, hemos llegado al final entonces de estos circuitos biestables D y T. Como siempre les decimos, nos vemos en el próximo video, en este caso sobre circuitos secuenciales. Todavía nos queda una buena parte, y si les gustan los contenidos, suscríbanse al canal y dejen un like, se les agradece. Bueno, gracias por la paciencia, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.